Soy estudiante de Psicología del sexto trimestre de la Universidad Bicentenario de Aragua y hoy hablaremos un poco acerca de las funciones mentales. Vamos a hablar de qué es la mente, por qué es necesario establecer lo normal y qué es lo anormal, mencionar las teorías con base a las cuales se establece lo que es normal en el campo de la salud mental, definición de funciones mentales, análisis de las funciones mentales, resaltando definición desde el punto de vista de las ciencias de la salud, clasificación, si fuera el caso, lo normal, lo patológico y cómo se evalúa según el grupo etario. En este podemos dividir o conocer un poco más acerca de qué es aspecto, actitud, psicomotricidad, conciencia, orientación, atención, concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, afectividad, sensopercepción, juicio, inteligencia, instinto. Hablaremos un poco más y empezaremos resaltando qué es la mente. Es un conjunto de habilidades intelectuales de la persona. Es un trastorno de la mente, parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades. Algunos de aquellos enigmas son que existían en la mente de los autores románticos. Ahora conoceremos un poco más acerca de lo normal y qué es. En este caso, lo anormal pasa a ser todo aquello que la población manifiesta con más frecuencia según la edad, raza, origen, nivel socioeconómico, etc. De este modo, lo normal sería el ideal, mientras que lo anormal implicaría una desviación de la norma. Hemos iniciado hace muy poco la andadura de un nuevo ciclo que despierta grandes expectativas, pues entre otras prácticas anticipa futuras investigaciones que participarán conocer mejor que nunca un apasionante objeto, nuestra propia mente. Seguramente nuevas técnicas de estudio ayudarán a delimitar mucho mejor un objeto indagado desde tan múltiples ángulos a lo largo de la historia. La mente humana, a diferencia de otros objetos de investigación, ha rendido difícilmente sus arcanos y se ha prestado a incontables concepciones. Paradójicamente, pues nuestra propia mente, lo más íntimo y próximo de nuestra naturaleza, ha resultado ser un objeto opaco a una satisfactoria aproximación. Otros objetos de estudio, como la naturaleza celeste tan lejana a su vejez, han permitido una más directa observación. ¿Cómo nos acercamos a la naturaleza para aprenderla, más allá de lo que la técnica nos presta? Usamos básicamente conceptos, sean más o menos acertados, son construcciones mentales que gentamos teorías aproximativas y explicativas que nos dan idea a la realidad. Estas construcciones teóricas más o menos acertadas son los modelos que se constituyen en los paradigmas al alcanzar cierto concepto de la comunidad. Sobre la mente humana se han formulado infinidad de modelos conceptuales a lo largo de los tiempos que han intentado dar lo que se constituye nuestra íntima naturaleza de los seres pensantes, y algunos se han transformado en paradigmas claves. Justamente nuestro pasado siglo XX ha conocido importantes paradigmas que han portado luces a este opaco objeto. Así, el conductista, el psicoanalítico, el antipsiquiatría como antimodelo, el cognitivista, el sistemático, el de la neurociencia, el de la fisiología de la mente y tantos otros. Muchos de estos modelos no solo han conceptualizado la mente, sino que han postulado aplicaciones prácticas y terapéuticas útiles en el campo de la salud mental, pues difícilmente podemos adentrarnos en este campo que aborda especialmente la patología, sin un modelo, un esquema representativo que nos confiera cierto enfoque.
Sin embargo, para hablar propiamente de modelos sobre lo mental, deberíamos ciertamente seguir el hilo del conductor que, iniciado en el tiempo griego, se habla ya de disque y de alma. Atraviesa la historia con decisivos paradigmas, los aminostrareligiosos, el dualista cartesiano y tantos otros hasta llegar a nuestros días. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de la definición de funciones mentales, el análisis de la función, la definición de cada una, cómo se clasificaban, y conoceremos así un poco más acerca de todo este proceso. Las funciones mentales abarcan procesos de atención, cognición, lenguaje, ejecución y percepción motora que da cuenta de las funciones corticales del paciente. Metodología. Se efectuó una revisión documental usando como términos claves la búsqueda, afasia, agnosia, apraxis, atención, conciencia, a partir del rastreo de literatura encontrada y la búsqueda en referencias bibliográficas disponibles que se presenta en la compilación del contenido relacionado con el proceso volitivo, de percepción y procesamiento de la información desde su componente cortical. Resultados: una correcta función cognitiva en los individuos va a permitir establecer las funciones de las diferentes asociaciones que hace el paciente a nivel cortical, así como elementos primarios necesarios para la respuesta como la memoria, el lenguaje, entre otras funciones superiores. La clasificación de las funciones mentales globales, están relacionadas con el conocimiento y el nivel de respuesta ante un estímulo dado. Comprenden lo relacionado con alerta, conciencia y con el estado de vigilia. Según la clasificación internacional del funcionamiento, estas a su vez incluyen nivel a modo de función, continuidad y cualidad de la conciencia, entre otras, delirium, estupor, somnolencia, trance, pérdida completa de la conciencia, alteración inducida por sustancias, excluyen memoria, atención, percepción, cálculo y encadenamiento de los movimientos complejos. Específicas, las funciones cognitivas Las funciones mentales específicas, las funciones cognitivas superiores son la atención, la orientación, la memoria, las hipnosias, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la condición social y las habilidades psicoespaciales. Se dan por el normal funcionamiento del lóbulo frontal con relación a otros lóbulos, incluyendo la toma de decisiones, la abstracción, la planificación, la flexibilidad, cognición y la capacidad de decidir sobre situaciones, juicio, que a menudo se denominan funciones ejecutivas. En este caso, ahora hablaremos un poco más sobre las funciones mentales globales. La conciencia se refiere al conocimiento propio, al igual que el del entorno que lo rodea. Incluyen a su vez el pensamiento emocional o cognitivo y la relación con los diferentes mecanismos de conocimiento previos. Incluyen continuidad, cualidad, pérdida y nivel de la conciencia, como estados vegetativos, estados de trance, fugas o posesión, conciencia alterada por sustancias, delirium, estupor. El nivel de conciencia. El nivel de conciencia varía de la forma fisiológica desde la vigilia hasta el sueño, el cual suele afectarse en patologías que alteran el sistema neurológico. Existen diferentes terminologías para definir los estados por los cuales puede pasar un paciente, desde la alerta o el estar despierto hasta el coma, en el que no hay respuesta a los estímulos, de la capacidad de respuestas del individuo a sus propios estímulos y a los del medio que los rodea. Se debe precisar cuál es el nivel de vigilancia o capacidad de interactuar con el entorno, al igual determinar si es capaz de comprender la realidad que lo rodea. Por tanto, en lo referente a la conciencia, con independencia del estado general y de las causas que están actuando, un paciente puede presentar alteración del nivel
y en este caso pueden estar somnoliento, estuporoso y en coma de los 600 grados. En este caso se diferencian 7 grados o varios grados que interfieren en este tipo de función. El alerta es la respuesta oportuna a los diferentes estímulos, la somnolencia, desinterés por el ambiente, lentitud de respuestas, estupor, el paciente después despierta ante estímulos intensos, el coma superior, hay pérdida de la función cortical, parcial, respuesta ante estímulos dolorosos, sonoros o lumínicos, sin respuesta verbal. El coma profundo es la respuesta incompleta, incluso ante el estímulo doloroso. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de las definiciones de aspecto, actitud, psicomotricidad, conciencia y orientación. Manera en la que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. Esta relación se presenta bajo el aspecto de una correlación y puede reflejarse gráficamente con una curva en forma de S. Es el conjunto de características o sustancias con que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. Su aspecto es muy descuidado. Ahora bien, otra definición es que esta es una manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Actitud benévola. Postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. Sentarse en el banco en positiva, en actitud pensativa, pareciera mucho mayor de lo que era. La psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción íntegra del sujeto, se ocupa en la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor integridad. La conciencia es el conocimiento que tiene el ser humano de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Un golpe que le hizo perder la conciencia. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada, como un deber o una situación. Conciencia cívica. La orientación es la acción de orientar o colocar una cosa con respecto a un punto fijo. Es una posición o colocación de una cosa respecto a los puntos cardinales. Su casa tiene una buena orientación. Le da el sol por la mañana y en la tarde está a la sombra. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la definición de atención, concentración, memoria, pensamiento, lenguaje, afectividad, sensopercepción, juicio, inteligencia, insignia, sueño, alimentación y sexualidad. Y así conoceremos un poco más acerca de qué se tratan cada uno de ellos. La atención es un proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. La atención también ha sido denominada como la asignación de recursos de pensamiento limitados. En química, la concentración de la disolución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, o a veces de la disolvente, donde lo absoluto es la sustancia que se disuelve. Ahora hablaremos un poco acerca de qué se trata o qué es la memoria.
Aunque todos tenemos una idea más o menos clara de qué es la memoria, podemos o puede resultarnos útil conocer una definición de esta manera un poco más precisa que nos ayude a saber cómo funciona nuestro cerebro y por qué a veces tenemos dificultades para recordar algunas cosas. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recursos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada en gran cantidad de áreas cerebrales. Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Afortunadamente, la memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales. El programa líder en entrenamiento cerebral de CogniFit permite evitar y fortalecer esta y otras importantes capacidades cognitivas y mentales que han sido diseñadas para determinar patrones de activación mental. Otra definición, la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad de su mente, relacionando unas con otras. El pensamiento es una cualidad humana, parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. No puedo apartar ese problema de mi pensamiento. Otro es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad de su mente, relacionando unas con otras. Parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. No puedo apartar ese problema de mi pensamiento. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, orales, escritos o gestuales. La comunicación requiere de este sistema de signos para llevar al objetivo del entrenamiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje constituye una de las características principales que separa al género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen. La afectividad en el ámbito psicológico es un lenguaje menos formal, inclinándose a lo coloquial, teniendo en cuenta que son aquellas muestras de amor que una persona le brinda a otra u otras, incluyendo a otras especies como los animales. La palabra sensopercepción tiene el significado de proceso de recibir impresiones a través de los signos o de los sentidos y viene de lo sensorial, sentido sobre la percepción, y está del latino percepción, acción y afecto de capturar por concepto sensorial y también percepción. El juicio es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Opinión razonada que alguien se forma sobre una u otra cosa. No debes hacer juicios sobre nadie sin conocerlo. Inteligencia, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una
idea determinada de la realidad. Es un hombre de inteligencia privilegiada. Ser dotado de inteligencia, algunos creen que una inteligencia superior rige el universo. La experiencia del insight, entendida como un fenómeno cognitivo en el que se llega a la solución o comprensión de un conflicto en asociación con una vivencia afectiva de sorpresa y certeza ante el descubrimiento, ha captado la atención de psicólogos, psiquiatras y científicos desde hace ya más de unos siglos. El sueño es un periodo de descanso que se alterna con la vigilia. Todos tenemos relojes internos en el cuerpo que controlan los momentos en que estamos despiertos, y cuando el cuerpo está listo para dormir, esos relojes tienen ciclos de aproximadamente 24 horas. La alimentación es un elemento importante en la buena salud. Influye en la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un bienestar del ser humano, con los cuales se obtiene la nutrición equilibrada. Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra. La sexualidad es un conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Tiene una sexualidad poco definida. Es un conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Hay que aprender a refinar la sexualidad como se refinan otros gustos humanos. Espero y con esto hayan aprendido un poco y conocido un poco acerca de qué se tratan cada uno de estos conceptos y todo lo que implica las funciones mentales y todo lo que ellas desarrollan, tanto en nuestro sistema inmunológico como en nuestro sistema físico, en nuestro sistema psicológico, todo lo que ellas nos proporcionan a nosotros para que siempre estemos bien, nos encontremos bien, y en donde todas y cada una de ellas las debemos de cumplir poco a poco para así encontrarnos estables y sanos. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición.